hay un elemento que genera conflicto en las relaciones humanas, es creer que existe la reciprocidad. Ese proceso donde nosotros pensamos que si damos, vamos a recibir, o que aquello que recibimos va a ser proporcional al esfuerzo o a la intención con la que hemos dado. Como les decía, esto genera muchísimo conflicto en las relaciones de amistad, de pareja, laborales, familiares, porque nuestras expectativas siempre nos juegan una pasada. Mi nombre es Abel Saraiva y este es el episodio número 66 de Fuera de Consulta. Vamos. Tal como anunciaba, el tema de la reciprocidad es un océano infinito de posibilidades de frustración. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las veces nos relacionamos en base a expectativas. Y hay mucha gente por ahí que dice, no, yo trato de mantener mis expectativas a raya para no frustrarme. Y termina siendo por lo general una tontería. Eso lo podemos hacer en algunas situaciones, de manera más o menos controlada. Pero por lo general estamos esperando que las cosas pasen de una determinada manera. Y en el campo de las relaciones humanas, esas expectativas por lo general producen frustración en la medida en que nosotros estamos esperando reciprocidad. La reciprocidad tiene que ver con que esos intercambios, esos procesos humanos, serán de ida y vuelta. Y ahí es donde viene la trampa. Ciertamente los procesos humanos son de ida y vuelta. Bueno, eso lo pudiéramos reflexionar porque nuestras acciones van a tener de alguna manera una consecuencia. Sin embargo, esa consecuencia o ese efecto que se desprende de nuestras acciones no necesariamente va a ser proporcional. Es decir, que tú puedes haber sido una excelente persona con otra y resulta que a la vuelta de la esquina te trata las patadas. O peor aún, no te trata. Incluso puede llegar a suceder, si lo vemos desde el otro lado de la acera, que nosotros podemos tratar pésimo a una persona que está ahí, que se queda, que se engancha, que nos quiere, que nos aprecia, que nos estima. De manera que, bueno, lo que damos no siempre es lo que recibimos. Y esta idea parece mucho más fácil de digerir de lo que realmente es. Sí, porque cuando nosotros estamos en ese proceso de vincularnos, tratamos de anticipar el futuro como si eso nos garantizara algo, cuando en la práctica realmente es muy difícil garantizar lo que va a pasar, más allá de que en nuestra vida muchos asuntos se repitan una y otra vez. De manera que nosotros nos relacionamos tratando de protegernos, tratando de calcular lo que va a pasar más adelante y resulta que la vida puede sorprendernos. Pero sobre todo, y es impresionante, cuánto nos sorprende que el otro no actúe como nosotros. Esto, si uno lo viera en frío, pudiera decir que es una tontería, porque si partimos de la idea de que cada persona es diferente, también tendríamos que pensar que sus reacciones lo van a hacer y que esas relaciones tienen que ver con un entramado de vínculos, historia, conexiones, afectos, que para nosotros por lo general resultan desconocidos. De manera que nosotros estamos como que todo el tiempo en ese proceso creyendo que conocemos a la gente cuando realmente no la conocemos tanto. A duras penas nos conocemos nosotros mismos y de hecho la tarea de conocerse a sí mismo sería una en la que pudiéramos invertir una vida completa y no sería una vida desperdiciada. Ahora bien, en ese ejercicio donde nosotros tratamos de anticiparnos a lo que viene, empezamos a atribuirle al otro cosas que no tiene, ¿sí? Cosas que no tiene, características que nosotros o tenemos o creemos que el otro tiene o quisiéramos que el otro tuviera y termina siendo un diálogo de nosotros con nosotros mismos y nuestros fantasmas más que un diálogo con la otra persona que está allí. Entonces, en ese proceso le atribuimos cosas buenas, le atribuimos cosas malas, empezamos a construir una fábula
y lo he dicho ya en algunos videos, ¿no? Una fábula quizá de sobreinterpretación, donde pequeños gestos o pequeñas acciones entonces toman unas dimensiones que, mira, la verdad no necesariamente son así. Nos podemos aferrar de una palabra, nos podemos aferrar de un gesto, de un detalle, de un recuerdo, nos podemos aferrar de tantas cosas que es impresionante. Y en ese sentido, cuando nos aferramos, entonces ya no solo nos basta creer que podemos anticipar lo que viene, sino que además entonces comenzamos a esperar que sucedan cosas, especialmente esas que creemos que nos vienen bien. Para ello, asumimos también que debemos pagar un precio, hacemos sacrificios, nos esforzamos, bueno, aguantamos cosas, luchamos y un buen día resulta que estamos esperando que llegue el tan anhelado resultado. Y resulta entonces que lo que recibimos no es. O no recibimos nada. Y empieza una profunda frustración, decepción, ira. Bueno, una afectación importante sobre la idea de que el otro no nos dio lo que nosotros estábamos esperando. Pero la mayoría de las veces ni siquiera le hemos dicho al otro qué es lo que queremos. Porque ahí también hay que ser muy claros, ¿no? O sea, a pesar de la imposibilidad, porque esto hay que decirlo, que tiene el otro para darnos exactamente eso que nosotros queremos y que a veces esperamos que nos den aunque nosotros no lo sepamos, pues a pesar de esa imposibilidad, nosotros también al vincularnos tenemos la alternativa de decirle al otro, oye, mira, la verdad es que yo estoy esperando de ti esto, quisiera recibir tal afecto, tal situación, en fin. Y bueno, y el otro al menos sabe a qué atenerse y puede decirnos, sí, mira, yo creo que te lo puedo dar o no. Y tú decides si te quedas o te vas o qué haces. Pero la mayoría de las veces no le decimos al otro lo que queremos. Y esto conecta con la idea que venía diciendo. ¿Por qué no le decimos lo que queremos? Porque en el fondo tampoco lo sabemos. Entonces, fíjense que cuando le damos tanto, o sea, estamos relacionándonos permanentemente con la idea de un otro, con el que creemos que vamos a resolver un conjunto de cosas que nos toca resolver a nosotros. Y en ese sentido es interesante porque fíjense, al otro le atribuimos un conjunto de características que son nuestras, le atribuimos virtudes, le atribuimos defectos, sembramos expectativas porque creemos que vamos a recibir una serie de cosas, pero al mismo tiempo también le colocamos a ese otro la llave para nuestra felicidad. O sea, creemos que nos vamos a encontrar con alguien que tiene la respuesta para que seamos felices. Es decir, que esa persona va a hacer aquello que nos falta. ¿Y qué pasa en la vida? Sobre todo en la vida adulta, que es cuando empezamos a darnos cuenta de que ese cuento de las películas de la media naranja no va, es que el otro pues no tiene eso que nosotros queremos para darlo y en la medida en que no lo tiene o en la medida en que no llega o si llega a destiempo, entonces comienzan a acumularse una serie de frustraciones. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, que entonces si todas las respuestas están en mí, yo tengo que quedarme solo y ¿para qué me voy a relacionar con la gente? No, para nada, porque es que a todos nos falta algo. Y todos podemos legítimamente tratar de construir, buscar, elaborar ese algo junto a alguien más. Pero el tema está en qué medida o hasta qué punto nosotros le ponemos un poco de reparo a esas expectativas que son el terreno más fértil del mundo para la frustración, sobre todo a las expectativas de que lo que hacemos va a retornar en proporción similar. Cuando nosotros aprendemos que si damos es porque queremos y si eso que damos es importante para nosotros, ahí está. Y dejarnos sorprender por lo que venga, entonces comenzamos a construir vínculos más felices, más saludables, menos enrollados. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que fíjense que allí en ese vínculo, en esa dinámica donde estamos nosotros con nosotros mismos proyectándole al otro, no solo pasa que es que abonamos una fuente grande de frustración o de insatisfacción, sino que además, y quizá esto que diga puede generarles ruido, pero
también hay que decir que cuando nosotros le delegamos tanto al otro, en el fondo estamos evadiendo nuestra responsabilidad en nuestras vidas. Sí. ¿Por qué? Porque es que si el otro, o sea, no es que yo no sea feliz, o no es que yo no haya hecho lo suficiente, o no es que yo tal cosa, sino que es que el otro no me lo dio. Entonces, pareciera, aunque no suene loco, que vale mejor la pena invertir toda mi energía, todo mi esfuerzo, todas mis esperanzas en el otro, porque así si sale mal yo tengo a quien echarle la culpa. Pero si yo invierto mi energía, mis ganas, mi esfuerzo en mi propio proceso, entonces yo no le puedo echar la culpa a nadie. Me toca hacerme responsable de mis aciertos y de mis errores. Y déjenme contarles un secreto, y es que de eso se trata la verdadera vida adulta, y es cómo nos hacemos cargo de lo que nos pasa en lo bueno y en lo malo, en nuestras victorias, en nuestras derrotas, sin pretender que es que el otro se va a hacer cargo de eso. O sea, ni para bien ni para mal. O sea, al final poder congraciarnos con la idea de que nuestro camino nos pertenece y que ese camino, pues bueno, nos toca andarlo y eso implica esfuerzo, eso implica momentos de alegría también, pero sobre todo implica un proceso en el que nosotros somos parte y en tanto nos dejamos de ver como las víctimas pasivas de gente que no nos quiere hacer felices, pues entonces nosotros podemos encontrarnos con esa otra dimensión que es la no amarga de la vida adulta, porque crecer y hacerse responsable puede ser un proceso amargo, áspero. Uno pudiera llegar a decir que la adultez es una gran estafa, porque no es que haces lo que te da la gana, sino que estás haciéndote, o al menos en principio deberías estar haciéndote responsable de lo que te sucede. Ahora, esa es la cara más amarga, pero la adultez también tiene otra cara importante, y es que justo por esa condición en la que somos responsables, en las que nos toca hacernos cargo, entonces también en esa misma condición se alberga la oportunidad de transformar nuestra vida. Sí, porque cuando es mi camino y yo asumo los costos y los beneficios de lo que hago, también yo puedo elegir cambiar de rumbo. Yo puedo elegir construir mi propio camino. ¿Le guste mucho a la gente o no le guste mucho a la gente? Ahora, si nunca me doy el permiso de hacerme cargo, tampoco me voy a poder hacer cargo de mi propio camino. De manera que voy a estar viviendo una vida, bueno, a los golpes, un poco como una pelota de pulo de billar que va rebotando en las esquinas de la vida sin ninguna dirección. La dirección pasa por estar dispuestos a pagar el precio de hacernos cargo. En esa medida es que podemos sostener la idea central de este episodio, y es que la reciprocidad no existe. Al menos la reciprocidad proporcional. Y esto no es una genialidad de Abel Saraiva. Ya Lacan lo decía cuando hablaba de que no hay relación sexual, y no es que Lacan decía que no había el sexo existía. Lacan a lo que se refería justamente tenía que ver con esa complementariedad, con esa proporcionalidad. Dicho de otra manera, la reciprocidad, o sea, damos y sí, siempre hay una dinámica de intercambio, damos, recibimos cosas, pero esa relación entre el dar y el recibir no siempre es simétrica, y de hecho el que no lo sea no necesariamente es un elemento ni negativo ni para sufrir. Lo que nos demanda a nosotros es poder sincerar nuestras relaciones, sincerar nuestras expectativas y así aliviar el sufrimiento. Bien, esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta. Como les decía, y para quienes se incorporan por primera vez, mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista, y es un privilegio poder compartir con ustedes estas ideas y reflexiones. Es por esto que te invito y los invito a que se suscriban al canal de YouTube ahora que volvimos en formato de video, a que se suscriban en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que compartan este episodio a las personas que creen que les viene bien.
Creo que tenemos que abrir espacio para pensar la vida, para pensar la salud mental y sobre todo para mirar nuestro propio camino del que definitivamente nos toca hacernos responsables. Nos vemos en una próxima oportunidad.